Vamos a comenzar un curso donde nos vamos a dedicar específicamente a la terapia del dolor. La terapia del dolor y dolores que van desde los dedos del pie a los dedos de la mano, hablando de toda la relación de dolores a nivel articulares, de dedos del pie, dedos de la mano, tobillo, muñeca, rodilla, codo, columna. En este primer curso va a ser específicamente esa terapia vinculado con esa terapia del dolor y hablamos de terapia del dolor a través de la medicina tradicional china en la combinación de una serie de puntos y una serie de prescripciones en esa combinación de los puntos, muy efectivas todas ellas, y para que, de acuerdo a nuestro paciente y a las posibilidades que tenemos con cada uno de los pacientes, poder hacer ese empleo. Comenzamos con el dolor en el pie o en los pies y vamos a ir describiendo las patologías generadoras de esos dolores o un núcleo de patologías posibles generadoras de ese dolor, donde luego todos esos nombres los englobamos en una terapéutica, siempre haciendo hincapié que podríamos luego ir específicamente a cada una de las diferentes patologías generadoras del dolor a ir a hacer combinaciones más específicas. Primera instancia es para tener una herramienta que nos permita colaborar con nuestro paciente calmándole su dolor y que luego en una segunda instancia o en otras instancias podemos profundizar en la etiopatogenia de su patología, aunque si calma el dolor hoy en día y le estamos generando la calidad de vida que se merece, ya es probable que solo con eso sea suficiente. Entonces hablemos de dolor en el pie o en los pies. El pie es un complejo mecanismo formado por múltiples huesos, por ligamentos y músculos que se originan todos ellos en el propio pie o que vienen desde la pantorrilla. Consta en esa articulación de tres arcos que le dan su forma característica y que intervienen distribuyendo el peso en una serie de zonas que pueden sufrir dolor por una sobrecarga. Las principales causas de dolor de pie en el son siempre puede o hay algunas otras, pero dentro de estas son las más frecuentes: artritis de los dedos, alus valgus a nivel de los dedos o juanete, el neuroma de Morton, la fascitis plantar, dedos en garra, dedos en martillo, dedos en mazo. Cuando hablamos dedos en garra, dedos en martillo, dedos en mazo, vamos a describir las variedades de ellos, pero todos están, o sea, todos ellos, más allá de tener una forma en garra, en martillo o en mazo, todos generan los dolores a nivel de los dedos. Artrosis de pie. Entonces arrancamos por definir la artritis de los dedos. La artritis de los dedos se puede producir por un traumatismo o por microtraumatismos repetitivos, por degeneración que se asocia a la edad a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo nuestras articulaciones y vamos en ese camino de la artrosis, enfermedades reumáticas o enfermedades por infección aguda. El primer dedo es el dedo que más se afecta y los pacientes suelen quejarse de dolor y de limitación de la flexión. Limitación de la flexión que además empeora el dolor. Otra de las causas que decíamos como muy importante, la luz valgus del dedo gordo o del primer dedo del pie. La luz valgus es el juanete, es una de las causas más frecuentes de dolor en el pie. Se produce por un problema de la primera articulación metatarsofalángica en la raíz del primer dedo, que se deforma progresivamente. Es una patología más frecuente en mujeres.
en posible relación con el calzado que se usa de punta estrecha y al taco elevado, al tacón del zapato. Los pacientes se quejan de dolor en la raíz del primer dedo y de la incomodidad que le producen la mayoría de los zapatos. Es un dolor que al andar empeora y que con el reposo y con el calor se alivia. Además del dolor, se produce una deformidad típica de los juanetes con una prominencia de la cabeza del metatarsiano y un cambio en la angulación de la articulación, a lo cual se puede sumar la superposición del primero y el segundo dedo. De ahí que tenemos el cambio en el ángulo, ese cambio de ángulo de la articulación del primer dedo, el ensanchamiento de la cabeza del metatarsiano y empiezan a superponerse el primer dedo sobre el segundo y el segundo sobre el tercero. Acá vemos nuevamente el cambio de la angulación, el aumento de la cabeza del metatarsiano y la superposición de los dedos. Otra de las patologías vinculadas con los dedos de los pies es el neuroma de Morton. Es una de las causas más frecuentes de dolor en la parte anterior del pie y se debe a una fibrosis de los nervios interdigitales, específicamente el nervio interdigital que corre entre el tercero y el cuarto dedo del pie. El paciente se queja de hipersensibilidad en la zona y de dolor quemante en la planta del pie, con la sensación de tener una chinche en el zapato, de tener un clavo en el zapato, y con sensación de tener los dedos afectados, dormidos, pero con dolor. Los dedos afectados, tercero y cuarto, van a ser dedos con dolor y con la sensación como dormidos. Se asocia el neuroma de Morton al uso de un zapato estrecho y empeora con zapatos almohadillados. Los zapatos más blandos todavía empeoran porque al presionar la zona donde está la fibrosis del nervio se presiona con más facilidad y genera dolor. El dolor se puede reproducir al apretar con nuestros dedos en la zona de dolor o al presionar el pie juntando todos los dedos. Y al explorar al paciente veremos que anda con una postura especial para evitar el dolor. Si lo observamos vamos a ver que pisa en una forma diferente, evitando que los dedos se apoyen para evitar el dolor. De ahí que vemos que entre el tercero y el cuarto dedo del pie, acá viendo el nervio normal, y luego cuando vemos entre el tercero y el cuarto dedo del pie la fibrosis del nervio, el ensanchamiento del nervio, que cuando estos dedos al pisar se juntan genera dolor, o si desde la parte externa a la parte interna presiono con mi mano en una línea, o sea, aprieto el pie desde los lados, generó el dolor, lo cual eso me va a estar hablando de esa posible patología. Volvemos a ver en otro dibujo la misma idea, la idea de un nervio normal, fino, no se ve la fibrosis, no se ve el ensanchamiento, y el ensanchamiento generado entre ese cuarto y tercer dedo. O en otra mirada, siempre, por eso el neuroma de Morton se manifiesta particularmente entre el cuarto y el tercer dedo del pie. Otra incidencia más donde vemos lo mismo, vemos ese ensanchamiento, acá vemos los nervios normales y acá el nervio que se ensancha. Otra de las causas de dolor en los dedos del pie es la fascitis plantar. La fascitis plantar se produce por una inflamación de la fascia plantar del pie que se extiende desde el talón a la raíz de los dedos.
Es una patología mucho más frecuente en mujeres y se caracteriza por dolor en la zona próxima al talón. Es dentro de de las posibilidades que intervienen para generar esta fascitis plantar estaría la obesidad, el footing, hoy sería el running, pero estamos hablando del salir a correr, el caminar descalzo. Todas estas características pueden provocar la aparición del cuadro clínico. El dolor empeora al empezar a caminar y empeora al estar mucho tiempo de pie. Es más frecuente con los primeros pasos de la mañana. A la exploración aparece dolor al presionar en la zona del talón y al avanzar palpando la fascia hacia adelante se genera y se mantiene el dolor. De ahí que ideas, la obesidad puede ser una de las causas que aumenta la tensión sobre la planta del pie, la sobrecarga mecánica por alteraciones en los arcos del pie. Ponemos a Homero como el deportista amateur, o sea, esa persona que está demasiado tiempo sin entrenar o anda con ritmos lentos o con los apoyos inadecuados. Apoyos inadecuados porque no sabe correr, apoya todo el pie y entonces eso nuevamente genera los trastornos sobre esa inconveniencia. Acá estamos viendo lo que ahora vamos a continuar viendo las causas, pero esta banda fibrosa es esa fascia plantar. Entonces, continuemos. Zapatos inadecuados. Si salimos a correr, zapatillas sin la amortiguación necesaria o tacos demasiado altos o suelas muy planas. Actividad laboral donde se está mucho tiempo de pie o se está de forma prolongada en una misma posición o donde se tiene que andar caminando durante mucho rato. Otra de las posibles causas asociadas con el deporte, los deportes como donde hay más alto, donde hay microtraumatismos repetitivos, donde hay un golpeteo de los pies y lo que decíamos en la mujer es más frecuente por factores hormonales, sobre todo en la menopausia, y otra de las causas es el envejecimiento de los tejidos, o sea, la edad, aunque no siempre se tiene que producir, porque hay una disminución de la capacidad de la carga sobre los pies. De ahí, como decíamos, esta banda fibrosa que está en la planta del pie genera dolor y puede estar hacia la zona del talón o puede estar hacia la zona media o hacia la zona de los dedos. Pero sí, al empezar a presionar la zona del talón se va a manifestar ese dolor hacia el talón o hacia los dedos. El tendón de Aquiles, o sea, la fascia plantar estaría en la continuidad del tendón de Aquiles. Para muchos, luego las patologías vinculadas con el tendón de Aquiles potencian esa fascitis plantar, pero solo la inflamación de esa fascia plantar por las diferentes causas que vimos es la que puede causar dolor en el talón. De ahí que, viendo lo normal, la fascia es la banda gruesa de tejido que cubre los huesos en el fondo del pie. Esta zona que se traumatiza con mucha facilidad, como verán, por lo cual hay que tener los cuidados necesarios cuando se camina sobre piedras o sobre lugares con muchas puntas o el calzado grueso o fino que usamos, porque si no vamos a estar generando esos trastornos. Y el taco alto porque va a influir sobre el tendón de Aquiles que luego va a tironear y que puede generar ese mismo trastorno. Más allá de que tenemos o vamos a desarrollar una prescripción para trabajar con puntos sobre este dolor, luego hablar con la persona para que lo interesante de que no repita o no continúe con la incidencia de mal la realización del deporte o del calzado que va a estar volviendo a generar el dolor que intentamos sacarle con la prescripción. De ahí que hablamos de la fascitis plantar por esa inflamación que corre del talón hacia los dedos, que va a estar más en esa relación con el hueso calcáneo, o viendo
las diferentes líneas de presión y entonces las diferentes líneas por donde se pueden generar el dolor por ese mal apoyo, y entonces ver que el dolor, si bien puede estar originado en el talón, puede manifestarse a nivel de la zona media del arco plantar o de la zona de inserción de la fascia plantar. La otra de las causas que planteábamos que puede generar los dolores a nivel del dedo o de los dedos, decíamos dedo en garra, dedo en martillo, dedo en masa, o sea, deformidades de los dedos del pie que se pueden producir desde el nacimiento de la persona, estamos hablando de una patología de origen congénito, o que puede ser adquirido en el tiempo. Las deformidades se van a caracterizar por presentar el dedo en martillo, el dedo en garra, el dedo en mazo. El dedo en martillo va a existir una flexión de la articulación, de la primera articulación del dedo, y luego se extiende la segunda articulación. En el dedo en garra se flexionan ambas articulaciones, la primera y la segunda. Y en el dedo en mazo se extiende la primera articulación y se flexiona la segunda articulación. Ahora más adelante vamos a ver las imágenes para poderlas diferenciar al enfrentarnos a nuestros pacientes. Estas deformaciones adquiridas se asocian al uso de zapatos más cortos, con mucho taco, y a la sobrecarga que se produce sobre los dedos. Los dedos que se suelen afectar con más frecuencia son el segundo y el tercer dedo del pie. Al principio esos dedos son flexibles y reductibles y puede volverse a su forma habitual, pero con el tiempo se van quedando rígidos, haciendo que el tratamiento con cirugía sea el tratamiento más importante o el único tratamiento correctivo de la posición. Lo que nosotros vamos a lograr no es tanto el tratamiento correctivo, pero sí el tratamiento, por eso decíamos, de la terapia del dolor, porque no siempre, pese a la cirugía, ese dedo queda bien. Entonces hablemos de dedo en garra, donde decíamos que esa flexión de la primera falange y luego la flexión de la tercera sobre la segunda, generando justamente como si fuera una garra, esa alteración en las falanges del dedo, y hablábamos del segundo y tercer dedo como dedos más frecuentes. De acá que tenemos el dedo en garra, esa flexión de de la primera de la segunda falange sobre la primera, o sea, la primera articulación interfalángica, y luego la segunda articulación se dobla, y el dedo en martillo donde estaba estirada la, la, la primera articulación entre relación con la primera falange y la segunda, y se flexionaba la segunda articulación. Hay una diferencia notoria entre ese dedo que se enrolla como garra y ese dedo como martillo. De ahí que entonces tenemos el martillo, el ángulo que genera, que si bien acá está en el quinto dedo, la mayor frecuencia es en el segundo y tercero. Eso no quiere decir que en los otros dedos no se produzca. Estábamos hablando o hablamos de la mayor frecuencia. Entonces, el dedo en martillo, donde vemos las flexiones de las articulaciones, donde vemos el callo dorsal que puede producirse y un callo plantar por el mal apoyo del dedo o el apoyo diferente del dedo. Las artrosis del pie. Las artrosis de las articulaciones del pie suelen deberse también a múltiples factores, como hablábamos de la fascitis, factores que como son la edad, factores como las enfermedades que afectan a los cartílagos, sobrecarga del pie, deformidades. Si la artrosis afecta a las articulaciones del retropié, o sea, por detrás del tobillo, característicamente la articulación subastragalina, el dolor suele percibirse por debajo del tobillo y aumenta al caminar por los terrenos irregulares. Cuando la artrosis se localiza en las articulaciones del medio pie, en la zona media del pie, el dolor suele comenzar en la zona dorsal del pie
y puede extenderse siguiendo el trayecto de los tendones de esta parte del pie. Y la artrosis que nos afecta en este momento, que hablamos de la artrosis del pie, cuando la artrosis afecta a los dedos de los pies, estos se suelen deformar y el dolor aparece en los dedos y aumenta con la extensión y con la flexión forzada de los dedos. Es frecuente que se acompañe de rigidez de los dedos. Entonces, hablando de esas articulaciones que se van afectando y que vemos la deformación en los dedos y vemos el engrosamiento de los cartílagos y la pérdida de esta mancha o esta imagen negra que nos dice que acá hay un espacio en la interlínea articular, acá vemos que se va perdiendo, si bien hay engrosamiento en estos dedos, pero para ver la notoria diferencia entre el primer dedo y los otros. Hablando de la artrosis de los dedos, puede generar dolor e inflamación en las articulaciones afectadas. Y pasamos entonces al tratamiento del dolor de los dedos del pie o de los dedos de los pies, si en el caso de ambos pies. Para ese tratamiento vamos a trabajar con puntos y en esos puntos vamos a poder o trabajar con agujas o trabajar con semillas colocadas en el punto o con electroestimulación o con imanes, ventosas. Todo va a depender de la técnica que la persona que va a realizar la terapéutica maneje o se sienta más cómodo. Sí, lo que vamos a usar siempre, independiente de la técnica, van a ser los mismos puntos, pero puedo usar diferentes técnicas en los mismos puntos. Entonces los puntos para ese tratamiento son el hígado 2, el riñón 3, el vejiga 60, el hígado 3 y el estómago 44. Y entonces pasamos a describirlos. El hígado 2 se localiza entre el primero y el segundo dedo del pie, cerca de la comisura del pie. Ahí vemos la imagen del modelo 3D y sobre sobre el modelo vivo, sobre la persona. Entonces ahí en la comisura, cerca de la comisura de los dedos del pie, el hígado 2. El riñón 3, que se localiza en la depresión entre el maléolo interno y el tendón del calcáneo o tendón de Aquiles. A nivel de se relaciona con la parte más saliente del maléolo interno, entonces la depresión, pero tomando en cuenta el medio del maléolo. Entonces, la parte más saliente del maléolo, entonces la depresión tomando en cuenta la parte más saliente del maléolo, entre el maléolo y el tendón de Aquiles. Entonces, entre el maléolo y el tendón de Aquiles, pero tomando en cuenta la parte más saliente del maléolo, en esa depresión, riñón 3. Vejiga 60, en la depresión entre, ahora vamos del otro lado, maléolo externo y el tendón del calcáneo, tendón de Aquiles, sería el punto opuesto al que recién vimos, es un punto con un gran poder analgésico, antiinflamatorio, pero poder analgésico, al igual que el riñón 3. Y entonces, del otro lado del pie, tomando en cuenta la parte más saliente del maléolo externo y el tendón de Aquiles, en esa depresión aparece el vejiga 60. Entonces, la parte más saliente, la parte del tendón de Aquiles y la depresión en donde se encuentra en el medio el vejiga 60. El hígado 3, localizado en el dorso del pie, en la depresión distal, en la unión del primer y segundo metatarsiano. Entonces, teníamos el 2 en la comisura, el 3 en esa depresión distal entre los metatarsianos, lo que decíamos, hígado 2, hígado 3 que hoy ya habíamos relatado. Otra posibilidad de trabajo relacionado con el concepto de dolor en los pies o dolor en el pie es trabajar con puntos ubicados en la oreja, de ahí con puntos auriculares, que lo podemos hacer conjuntamente con los que recién vimos en los dedos de los pies o podemos hacerlo por separado
o hacerlos a continuación. Trabajar con la técnica que queramos, agujas, ventosas, etcétera, los puntos que recién vimos, y luego en la oreja poder dejar a retención un microimán, una semilla o una chincheta, o solo trabajar con los puntos auriculares, eh, y trabajar los puntos auriculares primero durante 10-15 minutos colocando una aguja, luego lo retiramos y colocamos una semilla o un elemento a retención. Esos puntos auriculares son el punto dedos del pie, el punto tobillo, el punto yenmen, el punto suprarrenal, el punto occipital y el punto subcortes. Cuando hablamos de estos puntos, hablamos del punto dedo del pie, y cuando hablamos del punto dedo del pie, tengamos en cuenta que al hablar de auriculoterapia, cada uno de estos puntos, o muchos de estos puntos, nos hablan de una tridimensionalidad del uso de los puntos. Al hablar del punto dedo del pie estoy hablando de todos los puntos, o sea, de todos los dedos del pie en un solo punto. Y que además se me junta el concepto que al trabajar dedos del pie estoy trabajando todos los puntos TIN de los canales del miembro inferior. O sea que en este punto estoy trabajando el canal de vejiga, el canal de vesícula biliar, el canal de estómago, el canal de riñón, el canal de vaso y el canal de hígado. De ahí que estoy trabajando todo el recorrido con la función que los puntos TIN agregan al concepto de localización de dedo del pie. Por ser punto de dedo del pie, todo el dolor vinculado con las articulaciones lo estoy trabajando, pero por ser ese trabajo sobre los puntos TIN, también estoy influyendo en la etiopatogenia de la producción de la enfermedad. Los puntos se ubican en el vértice de unión del hélix y del antihélix por encima de la fosa navicular. Vamos a ver el dibujo, y en el dibujo entonces tenemos la fosa navicular formada por la rama superior o vertical del antihélice y por la rama horizontal o inferior del antihélice. Esta rama, como tiene una inclinación, una gotera posterior y una anterior, por eso esa línea virtual que trazamos hacia el medio, hacia la parte anterior. Realmente esto es muy finito, pero voy a poner punto más hacia la parte cercana a la fosa navicular, en esa unión de la rama vertical del antihélix con el borde del hélix. Acá hablamos del borde del hélix y acá del antihélix. Luego tengo el punto tobillo. Los números que aparecen, que no los relatamos con 48, porque según el sistema que se emplee de auriculoterapia puede cambiar el número que representa el punto. Lo que no cambia es el nombre del punto y el lugar donde se ubica el punto. Por eso nombramos directamente tobillo. Lo mismo cuando trabajo en el tobillo y en el caso del pie tengo la misma conformación que decía con los dedos del pie. Voy a trabajar los puntos, en este caso king, los cercanos al tobillo, que se relacionan con los 6 canales del miembro inferior. El punto se encuentra en un vértice o en el vértice inferior de un triángulo formado con el punto 46, con el punto 47 que es talón y acá el punto tobillo. Ahora en la imagen representamos esta ubicación. Teníamos el punto 46 dedo del pie, punto 47 tobillo y entonces el vértice de ese triángulo. O decir que desde el punto dedo del pie 3 milímetros hacia abajo aparece el punto tobillo, un poco hacia atrás de la mitad de la región, o sea, un poco hacia atrás de la mitad del ancho de la mitad, por eso del ancho del antihélix. Ahí vemos dedos y acá iría el punto talón. Otro punto importante para esta patología y para todas las patologías dolorosas inflamatorias es el punto suprarrenales o suprarrenal. Un punto que se localiza en el extremo inferior del borde libre del trago, en el muro del trago o en la pared del trago. Entonces repetimos la misma localización y acá viéndolo más de lejos y ahora sí más de cerca, el punto suprarrenal. Para ubicarnos, el trago es lo que se encuentra
relacionada con la cara. A esta altura del triángulo va a estar la articulación temporomandibular. Es este pedazo de piel, de cartílago, que tapa al orificio auditivo o al conducto auditivo. Entonces, en la parte inferior de esta curva que hace el trago, nos encontramos con el punto suprarrenal, que puede estar ahí en la pared o puede estar acá en el espesor de ese cartílago, puede estar no, toda la región se vincula con el suprarrenal. Entonces, en toda esta región donde pongamos la semilla, la chincheta, el microimán o hagamos electropuntura, vamos a estar estimulando esa suprarrenal. Al estimular la suprarrenal vamos a estar actuando en el poder analgésico y antiinflamatorio con las secreciones que dan la glándula suprarrenal. Entonces vamos a estar liberando la cantidad de corticosteroides o corticoides necesarios para la desinflamación, el equilibrio y la calma del dolor en la cantidad adecuada y no en el exceso que podríamos dar desde afuera. Por lo que decimos que este punto va a estar indicado para todas las patologías dolorosas que vamos a ver a lo largo de este curso. Si bien en algunas los ponemos y en otras luego nos olvidamos, pero de ahí la importancia de que va a estar o debería estar en nuestra valija terapéutica. Otro de los puntos que debería estar cuando hablamos de auriculoterapia en esa valija terapéutica es el Shenmen o la puerta de la energía mental, que se localiza un poco por encima del eje horizontal en la línea perpendicular posterior. Entonces ahí tenemos otro de los puntos a usar con varias características. Una que me genera un, una calma emocional. Entonces ahí si tomamos la fosa navicular y de la mitad de la fosa navicular hacia atrás, y si la dividimos en tercios estaría entre el tercio inferior y el tercio medio. Me produce entonces la calma emocional, pero a su vez el Shenmen interviene en la desinflamación, en el bloqueo de las sensaciones dolorosas, en la analgesia de la región. De ahí que es otro de esos puntos que estarían indicados también en todos los dolores cuando hablamos de auriculoterapia. De ahí de Shenmen y ubicándolo entonces, si tenemos la fosa navicular, no en el vértice como aparece en muchos lugares, sino hacia el poco más elevado y hacia atrás. Ahora vienen dos puntos, el subcorte y el occipital, son dos puntos con los cuales estamos trabajando sobre las estructuras cerebrales, el subcorte como lugar de integración, que se encuentran ubicados, y ahora vamos a ver la localización, en el muro del antitrago, o sea, en una estructura posterior a la que vimos hoy del trago, y para cuando definimos el uso de los puntos que hay en el antitrago, dividimos de acuerdo a tres representaciones en la forma estructural del antitrago con tres ejes para ubicar los puntos. De ahí que viene en el muro del antitrago por delante del eje B. Vamos a agrandar esta imagen. Entonces, lo que pasa es que hay una parte cóncava, una meseta y una parte convexa. Entonces, por delante o en esa parte convexa que siempre a veces no es tan convexa como ven acá, es más horizontal. En la mitad de esa parte un eje A, en la mitad de la parte de la meseta el eje B y en la mitad de la parte cóncava el eje C. Acá vamos a estar por delante del eje B. Entonces, por delante del eje B vamos a estar trabajando ese subcorte, esa zona de integración de los estímulos dolorosos para bloquear la respuesta que da el cerebro a los estímulos dolorosos, que es quejarnos o sufrir el dolor. Entonces estamos haciendo una analgesia a nivel central y actuando a nivel central para generar la respuesta de disminuir la inflamación, o sea, el dolor y la inflamación. Y
el punto occipital, que refuerza la función como integradora de los estímulos vinculada con ese movimiento posicional de los dedos. Ahora vamos a estar en el cruce del eje B con la línea B, porque nuevamente esta estructura que tiene toda una conformación tridimensional, forma como un triángulo. En ese triángulo en primera instancia está la línea A y luego la línea B. Entonces en la continuidad de esa eje B con la línea B vamos a tener ese punto que es el occipital. Luego, ese dolor de los pies puede manifestarse más como adormecimiento, como quemazón, como picazón, o sea, las neuralgias del pie. Un punto específico para la neuralgia del pie es el vesícula biliar 42. A los que ya vimos de dolor del pie, el agregar el vesícula biliar 42 o arrancar probando solamente con el vesícula biliar 42, a lo que luego podemos agregar los puntos auriculares o solo hacer los puntos auriculares. De ahí entonces que el vesícula biliar 42, que se encuentra entre el cuarto y el quinto metatarsiano, en el lado interno del tendón del músculo extensor digital o extensor común de los dedos, en el espacio entre el cuarto y quinto metatarsiano, acá tenemos el tendón común de los dedos, por dentro del tendón común de los dedos, ahí tenemos ese punto vesícula biliar 42. Y si no, para la neuralgia de los pies, vemos puntos que ya describimos en el dolor de los dedos del pie, que los vamos a ver rápidamente, a los que le agregamos algunos más para esa especificidad de la neuralgia. Entonces habíamos hablado del Shenmen, habíamos ubicado el Shenmen, habíamos hablado, y ahora vamos a hablar del de los dedos del pie, pero no habíamos nombrado el punto del simpático o punto del sistema neurovegetativo, que puede ser una de las irritaciones nerviosas que nos está generando esos trastornos. Entonces vamos a usar ese punto que se encuentra en la intersección del hélix con la rama inferior del antihélix. Habíamos definido la fosa navicular y habíamos definido que la continuidad del antihélix tenía la rama inferior o horizontal y la rama superior o vertical. En el corte entre la rama inferior o horizontal con el hélice, muchas veces está en el borde, cuando el hélice es muy grande lo cubre a este punto, ahí aparece el punto simpático. Punto dedos del pie, que sí lo habíamos descrito, y entonces estaba en esa unión del hélice con el antihélice, punto que habíamos descrito. Punto tobillo, que habíamos dicho que se formaba en el triángulo entre dedos, talón y tobillo, o unos 2 a 3 milímetros por debajo del punto talón. Entonces ahí el punto tobillo que ya habíamos definido, igual viéndolo en el dibujo de la rama del antihélice. Otra de las alteraciones que pueden estar vinculadas con el dolor a nivel de los dedos del pie es la gota, o sea, ese acúmulo de ácido úrico que hoy en día vamos a ver que se puede ver en múltiples articulaciones, pero siempre con un predominio a nivel de los dedos del pie y en particular del dedo gordo del pie. Entonces, la gota se puede considerar como el resultado final de una serie de trastornos en nuestro organismo que llevan a generar una hiperuricemia, o sea, un aumento del ácido úrico. Y esta gota se caracteriza fundamentalmente por el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones, cristales en forma de urato monosódico en esa zona de las articulaciones. Al depositarse estos cristales, determinan una inflamación aguda transitoria de la articulación, la que posteriormente puede evolucionar a una inflamación crónica o a la gota crónica. Hay depósitos en esa articulación, esos depósitos que luego quedan
aunque sean agudos y luego pueden pasar a quedar en forma crónica, se denominan o se llaman tofos. Por eso decimos que en las articulaciones gotosas tocamos esos bultitos que son los tofos de ácido úrico y que se depositan, como decíamos, en las articulaciones y en los tejidos no articulares, o sea, los tejidos blandos que estén cerca de las articulaciones, como en los ligamentos de la articulación, como también se pueden depositar en los cartílagos de la oreja. En todos ellos se pueden depositar estos cristales de ácido úrico, o sea, estos tofos. Muchas veces por el trastorno que genera el ácido úrico puede llegar a verse comprometido el riñón, o sea que puede haber trastornos más serios además del dolor que genera la gota. De ahí que vemos desde un mínimo comienzo cómo se va inflamando, porque genera una inflamación, como decíamos, crónica, con el depósito de los cristales en la articulación. Entonces ahí vemos la articulación que se hincha, que se inflama, con los cristales de ácido úrico depositados. Y dentro de los síntomas que aparecen, rigidez, hinchazón, calor, enrojecimiento, inflamación y un dolor que da características de dolor agonizante. De ahí vemos esa alteración o ese dedo con estas características que como ven son dedos muy dolorosos o que generan un gran dolor. Un tratamiento para actuar sobre el dolor de la región, pero además en la eliminación o en el movimiento de esos cristales para que se vayan eh, saliendo de la articulación dolorosa y particularmente cuando hablamos acá de la gota en ese dedo gordo del pie, va a ser el punto vaso 4 y el punto vesícula biliar 40. El vaso 4 que se ubica en la depresión del borde antero-inferior del primer metatarsiano en la unión de la piel blanca y roja. Entonces vamos a la unión, o sea, el primer metatarsiano en la unión con el hueso cuboides por delante, entonces de esa unión aparece el vaso 4. Y luego el vesícula biliar 40, también un punto fácil de ubicar, se localiza en la parte anteroinferior del maléolo externo, en la depresión que está en el lado externo del tendón del músculo extensor largo de los dedos. Tenemos el extensor largo, tenemos el maléolo por delante y hacia abajo hay una depresión, allí aparece el punto. O sea, la depresión que está por delante y por debajo del maléolo externo. Luego pasamos a hablar de afecciones reumáticas, que seguimos vinculadas a los pies. Entonces, la artrosis de los dedos. De ahí que en esas afecciones reumáticas deformantes y que generan la artrosis y el dolor a nivel de los dedos, vamos a usar eh, por un lado un punto extra, el punto nuevo, punto curioso, punto extra 139, y además el punto vejiga 27, el punto vejiga 23 y vaso 6. El punto 139, Quan Yen Su, o sea, la fuente de primavera, eh, se ubica en la cara posterior del pie, sobre o en el talón, sobre el tendón de Aquiles, en el borde superior del astrágalo, a 3 zoom, o sea, 3 zoom son 4 traveses de dedo por encima del borde del calcáneo, y en el borde del calcáneo hay otro punto extra o punto curioso que es el 138, pero para nosotros es 4 traveses de dedo por encima del borde del calcáneo. Entonces, ahí por encima del borde del calcáneo, 4 traveses de dedo, tenemos acá el borde, por encima 4 traveses de dedo, Quan Yen Su, sobre mismo el tendón de Aquiles. Luego pasamos a puntos del canal de vejiga, el 27 de vejiga, punto que se relaciona con el intestino delgado, para hacer la depuración
a través del intestino delgado, no solo la depuración, sino la no absorción del ácido úrico o de los alimentos que tienen purinas que pueden generar el ácido úrico, hablemos, o que tienen hierro en cantidades altas y pueden generar esa absorción de ácido úrico. Hablamos de carne, lentejas, diferentes productos. Bueno, trabajamos con el vejiga 27, el yu de intestino delgado, que se localiza a nivel del primer orificio o agujero sacro a a un cun y medio, 2 traveses de dedo hacia afuera de la línea media. Este punto, además de por ser canal de vejiga que va hacia los dedos del pie y genera la analgesia de los dedos del pie, actúa en esa depuración a nivel intestinal de lo que es el ácido úrico. Entonces ahí de la línea media, como vimos cuando hablábamos, o podemos hablar de puntos que se relacionan con los yu o los dorsos lumbares de columna, o sea, de la línea media, dos traveses de dedo, un cun y medio, o sea, a la altura del primer orificio sacro. De ahí tenemos el vejiga 27. Luego el vejiga 23, también para actuar por un lado en todo lo funcional del riñón, para la depresión adecuada de ese ácido úrico por el riñón, uno para que no lo absorba y el otro para que lo elimine. También se encuentra en esa línea del cun y medio, 2 traveses de dedo a los lados de las apófisis espinosa, en este caso por debajo del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. O sea, hablamos de la misma distancia, un cun y medio, 2 traveses de dedo, lo único que entre la segunda y tercera vértebra lumbar, o mejor dicho, por debajo del borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Luego el vaso 6, que interviene en todas las afecciones geniturinarias y relacionadas con la sangre para entonces hacer la filtración adecuada de la sangre, además de que el canal de vaso pasa por la región del dolor y se reúne en este punto con el canal de riñón y con el canal de hígado para estimular todo ese funcionamiento en común. Este punto se localiza a 3 cun, o sea 4 traveses de dedo, por arriba de la punta del maléolo interno, en el borde posterior de la tibia. Entonces, del maléolo interno, 3 cun, 4 traveses de dedo, o sea, del maléolo interno, 3 cun, 4 traveses de dedo hacia arriba, en el borde posterior de la tibia. Del maléolo entonces, 4 traveses de dedo, 3 cun hacia arriba, en el borde posterior de la tibia. Y pasamos a otro de los ítems que es el dolor a nivel del talón. El dolor a nivel del talón, que es generalmente resultado de una biomecánica defectuosa nuestra, o digamos anormalidades en la forma de caminar, que produce demasiada tensión en el hueso del talón y produce demasiada tensión en los tejidos blandos unidos al talón. La tensión que se produce puede resultar de una herida o de un hematoma sufrido al caminar o al correr o al saltar sobre superficies duras o por llevar calzado mal construido en el sentido muy fino para el deporte que estamos realizando, para la caminata que estamos realizando, o muy rígido, ¿ya? Siempre con características que no son las habituales para lo que vamos a realizar, o tener un exceso de peso, lo cual hace que pisemos con de otra forma con la superficie de nuestros pies. El hueso del talón es el mayor de los 26 huesos que conforman el pie. Con todos los huesos, o como todos los huesos, está sujeto a influencias externas que pueden afectar su integridad y su capacidad de mantenernos sobre nuestros pies. El dolor de talón, la mayoría de las veces o muchas veces, es incapacitante y puede darse en la parte anterior, en la parte posterior o en la parte inferior del talón. O sea, a lo largo de todo el talón lo dividimos en 3 partes y en cualquiera de ellas puede generarse ese gran dolor. Entonces tenemos
como una de las posibilidades generadoras de ese dolor de talón, el espolón o espina calcaneana, con lo cual ya nos está diciendo que es un crecimiento que hay relacionado con el hueso del talón o con el calcáneo. Es una causa frecuente de dolor del talón, es justamente un espolón, es un crecimiento óseo en la parte inferior del hueso del talón. Ese espolón que es visible con rayos X, que aparece como una prolongación que puede extenderse incluso hasta media pulgada del hueso calcáneo. Cuando no hay indicación de crecimiento del hueso, o mejor dicho, no vemos en la radiografía ese crecimiento tan claro del hueso, pero sí vemos una formación que parece que quiere empezar una punta. A esto, más que hablar de espina calcaneana o espolón, se le llama síndrome del espolón del talón. Los espolones resultan o pueden resultar de un esfuerzo excesivo de los músculos y de los ligamentos del pie que estiran la banda blanda y fibrosa del tejido que conecta el talón y la parte anterior del pie y arranca repetidamente la membrana que cubre el hueso del talón. Entonces, por ese estirar puede hacer pequeños arrancamientos de esa membrana que cubre el hueso del talón. Esos pequeños arrancamientos van a ir formando nuevas inserciones y por lo tanto nuevo crecimiento óseo hasta generar la espina que nos produce la molestia. Esta condición puede ser resultado de un desequilibrio biomecánico, de correr, de zapatos inapropiados o de zapatos demasiado gastados o de obesidad. Entonces ahí vemos en la placa el espolón calcáneo, la espina calcánea, el crecimiento generado de ese hueso. O sea, esto es lo que aparece claramente en las placas. O acá no vemos el crecimiento óseo, pero vemos ese síndrome del espolón, ese aumento, esa molestia en ese hueso del talón, en el calcáneo, y que luego se forma el hueso y forma la espina. De ahí que tenemos que un hueso de talón muy grande puede formar una protuberancia con forma de espolón, lo cual es muy doloroso. Otra patología generadora de ese dolor de tobillo, de talón, es la fascitis plantar. Entonces, tanto el dolor de talón como los espolones van frecuentemente asociados a una inflamación de la banda de ese tejido conjuntivo fibroso, o sea, de la fascia, que va por la planta del pie, desde el talón hasta la parte anterior del pie. La inflamación de esta banda se llama fascitis plantar, como ya vimos. Es muy común en atletas que corren o que saltan muchos y puede ser bastante dolorosa. La condición de dolor aparece cuando la banda de tejido fibroso se tensa más de lo normal a lo largo de un tiempo, lo que causa que las fibras de tejido blando de la banda se rompan o estiren en diferentes puntos. Esto lleva a inflamación, a dolor, posiblemente al crecimiento de un espolón, donde la banda se une al hueso del talón. Esta inflamación puede ser agravada por zapatos que no proporcionen un soporte adecuado, especialmente en la zona de puente, y por la irritación crónica que a veces se asocia a un estilo de vida atlético. El descanso solo proporciona alivio temporal y la persona cuando vuelve a caminar, especialmente después de descansar, después de una noche de sueño, puede experimentar un alargamiento repentino de la banda que se estira y tira del talón y genera el dolor. Al caminar el dolor de talón puede disminuir o incluso desaparecer, pero eso puede ser una falsa sensación de alivio. El dolor frecuentemente vuelve a producirse después de un descanso prolongado o de caminar en exceso.